Habiendo dicho eso, ¿qué significa la moción de censura? ¿Qué puede pasar en el Congreso de la República? Estamos con el especialista César Delgado Guembes, experto en Derecho Parlamentario. César Delgado, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, Cristian. Muy buenos días. Señor Delgado, a ver, ¿qué es lo que puede pasar? Se pide la moción de censura, ¿cuál tendría que ser un poco el procedimiento? Y ya poniéndose un poco en la parte más política, que obviamente hay detrás esta intención política, ¿qué es lo que se buscaría? ¿Sacar a la presidenta? ¿Poner a quién? ¿Cambiar así a alguien en el Ejecutivo? ¿Cuál es un poco la dinámica de esto en el Congreso, por favor? Bueno, en principio, la moción de censura tiene un trámite parlamentario que por ahora noto que no se está cumpliendo. El primer paso, una vez presentada la moción de censura, de acuerdo a la experiencia con la que yo puedo referirla y la tradición que se ha cumplido en el Parlamento peruano, siempre ha sido la siguiente: una vez que se presenta la moción de censura, quien preside la mesa debe retirarse, dejar paso a que quien preside el accesitario, y luego debe debatirse y votarse la moción de censura en la misma sesión. Sin embargo, lo que noto es que aparentemente está ocurriendo a un flujograma que alguien ha puesto en la página web del Congreso, donde se señala que el procedimiento regular es que se vota en la siguiente sesión. Eso no es así, de acuerdo a la práctica y la experiencia, excepto por algún caso en el que, por ejemplo, cuando se presentó la moción de censura contra el señor Salaverry, él la postergó para la siguiente sesión y nadie dijo nada, pero eso no constituye precedente. Los precedentes son los que se han observado en nuestra historia de manera regular y uniforme, hasta donde yo recuerdo. Mi experiencia en el Congreso empieza en el año 80, y en el bicameral, y hasta el año 92 siempre era así. Toda legislatura siempre se presentaba una moción de censura, procedimiento regular que no aparecía en el reglamento, era el día se iba a su destino y de inmediato se debatía y se votaba. ¿Por qué? Porque de por medio quien dirige el debate y quien preside el Congreso está cuestionado, está interdictado. Eso tiene que resolverse de inmediato antes de realizar cualquier tipo de trámite, porque está en cuestión la titularidad de un poder del Estado. Ese precedente al que me refiero no se ha cumplido en esta ocasión, porque aprovechando de que esta es una semana de representación, la presidenta ha citado para el próximo lunes a Junta de Portavoces y para el martes a sesión de pleno. Entonces, ahí ya hay un incumplimiento, pero no un incumplimiento reglamentario, sino un incumplimiento con la práctica, con la tradición y con nuestra historia, que es fuente de derecho parlamentario para el Perú. Ese es un primer paso. Más allá del procedimiento en sí mismo, lo que ocurre como consecuencia del incumplimiento de esta práctica parlamentaria es que ha habido intentos de autoconvocatoria que también los prevé el reglamento del Congreso. El reglamento señala que el Congreso puede autoconvocarse si es que se consigue la firma de más del 50% de miembros del Congreso, es decir, con 66 firmas, el Congreso debiera poder autoconvocarse. Entiendo que aún no han conseguido las firmas y por lo tanto todo lo que se tiene es el pedido de la Junta de Portavoces de que la presidenta convoque a Congreso. Ese pedido no ha sido atendido hasta la fecha que yo sepa. ¿Qué se podría ganar convocando a ese Congreso si es que ella finalmente, claro, como usted dice, ha incumplido el reglamento, pero ya se puso fecha para ver justamente esa censura? ¿Sí entiendo correctamente? Claro, eso es lo que ha pasado, la señora ha señalado. Dijo, como corresponde, hay un comunicado de la mesa directiva, que es donde se señala, corresponde, se ha citado a la sesión del día martes 30 de junio, que sería la siguiente sesión luego de haberse presentado la censura el viernes pasado. Lo que se produce en esos casos es, en primer lugar, si es que ha habido cuestionamiento a la mesa, tiene la mesa que dejar sus funciones y dejar paso para que el accesitario la presida. Ahí la pregunta es, ¿quién es el accesitario? Considerando que no hay una lista con la que haya competido la que ganó con el señor Sagasti y los demás miembros de la mesa. Entonces,
lo único que corresponde de acuerdo a nuestra tradición es que quien presida la mesa pueda ser o el congresista que pertenece al grupo parlamentario con mayor cantidad de votos, que haya tenido más votos, es decir, la señora Marianela Alba me parece que es, o de lo contrario podría ser el congresista de más edad. Son dos posibilidades dependiendo de cuál sea la que acuerde la Junta de Portavoces en su momento. Quien preside la mesa tendrá que poner al voto la censura, y si prosperara, en ese caso, dado que queda tan poco tiempo hasta concluir esta legislatura que vence el día 21 de julio, quien presidiera la mesa se quedaría como presidente interino del Congreso hasta que se produzca la transmisión el día 27 de julio. Correcto. Ahora, ¿por qué mucha gente salta de una posible censura a la hoy presidenta a una destitución del presidente Sagasti? Bueno, sé que previamente se ha intentado utilizar el argumento de que si yo quiero deshacerme del presidente de la República tengo que censurar a la mesa directiva. Sin embargo, ese sería un procedimiento parlamentario errado con el objetivo indirecto de prescindir del presidente de la República. Al presidente de la República en ejercicio, no obstante mantener el carácter de parlamentario porque está con licencia, no se lo puede censurar por una acción que él no cometa en ejercicio de la función como presidente del Congreso. No puedes destituir al presidente de la República cuando él está en funciones como presidente a partir del argumento de que además es presidente del Congreso. Él es un presidente del Congreso con licencia. El presidente del Congreso en ejercicio es la señora Mirta Vázquez. No se puede destituir al presidente de la República sino por los mecanismos que la Constitución prevé para conseguir su destitución o su vacancia. Clarísimo. Ese es el baita, no tiene nada que ver una cosa con otra. Señor Delgado Guemes, volviendo al caso particular de la hoy presidenta del Congreso, ¿le parece que las causales están bien fundamentadas? Este tema de no haber hecho respetar los fueros del Congreso, ¿qué le parece finalmente los fundamentos para pedir su censura? Porque claro, al final termina siendo una cosa política, los votos mandan, pero igual, si es que se cumplen de alguna manera los reglamentos, los requisitos. Bueno, en principio basta con que se señale el fundamento que aparezca en la moción de censura y que luego se debata. Pero una cosa es lo que aguanta el papel cuando se señalan esos dos argumentos, el primero relacionado con la insuficiente defensa del fuero parlamentario en relación con las críticas que realizó el señor Sagasti contra el presidente de la Comisión de Constitución, el señor Valdés Farías, y además del supuesto retraso en el envío de las autógrafas al Palacio de Gobierno. Esos son los argumentos formales. Uno no sabe cuáles son los argumentos políticos o cuáles son las intenciones de las personas o qué cosa es lo que se pretendería, qué cosa es lo que se ganaría cambiando a la presidenta del Congreso, habida cuenta del contexto y de la coyuntura en la que nos encontramos y de la aparente vinculación o afinidad que existe entre la presidenta que pertenece al Frente Amplio y la afinidad con Perú Libre. Esas son ya especulaciones de carácter volitivo, uno no puede saber cuáles son las intenciones. Cabe, sí es posible que sea por eso y eventualmente por la mayor celeridad que se le quiera imprimir a algunas decisiones que a última hora quiera tomar este Congreso. Eso creo yo, por ahí justamente irían las balas, ¿no? Le queda claro, según lo que nos ha dicho, que el tema de creer que porque se destituye, ¿no? a la presidenta, también se destituye al presidente de la República, nada que ver, pero claro, ¿no? Para imprimirle esa rapidez, de acuerdo a justamente el antecedente de haber hecho esta legislatura extraordinaria. César Delgado Guemes, un placer, y esperemos volver a conversar pronto, gracias. Con el mayor gusto, Cristian, hasta luego. Hasta luego, gracias.